El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí en Radio Pichincha Universal, en su programa Frecuencia Política. Soy Pavel Muñoz, les mando un fuerte saludo. En esta ocasión, María Belén Proaño no puede estar conmigo. Ha tenido una merecida semana de vacaciones, así que te mandamos un abrazo, Belu, donde quiera que estés. Disfruta con tu familia, con tu niña, con tu esposa, pásalo bien. Y nosotros seguimos haciendo aquí en Frecuencia Política. Evidentemente vamos a extrañar a María Belén, pero evidentemente con el equipo de producción, particularmente con Luis Ganchal a la cabeza, el gran equipo que hace toda la edición en Radio Pichincha Universal, podemos llevar este programa a ustedes. En esta ocasión, miércoles 19 de mayo del 2021. Está volando este 2021, ya estamos en mayo, estamos a día 19, han pasado algunas cosas en el país, pero no solo en el país, sino también en América Latina, y las vamos a comentar, evidentemente. No sin antes decirles y agradecerles que usted está en sintonía de la 95.3 de FM en Quito, la 94.5 para el resto de cantones de la provincia de Pichincha que no son Quito, particularmente los del noroccidente, y nos puede seguir en vivo, en tiempo real, en nuestras redes sociales, particularmente en las redes de Frecuencia Política. Frecu Política, en el caso de Facebook Live, y también está teniendo un importante impacto nuestro canal de YouTube. Usted puede suscríbase al canal de YouTube de Frecuencia Política, ahí va a encontrar nuestros programas, lo bueno es que se van acumulando, se va haciendo un buen repositorio, y esto es bueno para, yo diría, espero que para la ciudadanía, porque puede ver ahí los distintos programas de Frecuencia Política, y para nosotros, evidentemente, vamos construyendo una historia de este programa. Recuerden que iniciamos esto con Fernando Ramírez, a quien le mando un fuerte abrazo. Él solía tener la contabilización de los programas que llevamos, así que deberé, y seguramente voy a invitar a Fernando Ramírez para que en una próxima ocasión pueda estar con nosotros haciendo Frecuencia Política y entrevistándole a él sobre, digamos, cómo fue los inicios de Frecuencia Política. Así este comentario, porque debe ser ya 4 años que Frecuencia Política va al aire. Hemos pasado por 3 emisoras. En esta ocasión estamos en la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, haciendo este programa que busca llevar a usted lo mejor del análisis económico, social, político, cultural y deportivo, cuando el tiempo nos lo permite, que lastimosamente suele ser en pocas ocasiones. Solemos dedicarnos un poquito más a la economía y a la política, y ahí con nuestro invitado principal, que es de plato fuerte en nuestro programa, hacemos el análisis de la semana. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Radio Pichincha Universal, y gracias por seguir las redes de Frecuencia Política. También ya di el saludo de agradecimiento para nuestro equipo de producción, y esto es muy importante. 3 cosas quiero comentar. La primera está muy relacionada con el entrevistado que vamos a tener, ya les voy a decir quién es. Estoy muy contento de que nos pueda acompañar acá. Hoy el programa se viste de gala, se viste con un, digamos, invitado de lujo, y Colombia va a tener mucha relación con nuestro invitado, pero también tiene relación con nuestro primer comentario. Al día de hoy vamos un poquito más de 20 días de, digamos, movilización en Colombia. Recuerden que por temas de la pandemia estamos haciendo este programa pregrabado. Generalmente se lo graba el día martes, así que por eso digo con un poco de recelo, puede ser que se levante el paro nacional que se había instalado en Colombia, pero de no haberse levantado, a este miércoles estaremos ya prácticamente a 20 días de movilización en Colombia. Una movilización que ha sido absolutamente dolorosa, porque las cifras nos hablan de 50 personas muertas, al menos 50 personas muertas, 578 personas heridas, 1.430 personas detenidas, y lo que es escalofriante, 524 personas desaparecidas. Estos datos se registraban en los portales noticiosos de Colombia al día domingo de esta semana. Ojalá no hayan subido estos datos, ojalá más bien las personas desaparecidas ya hayan podido ser ubicadas, ¿no es cierto? Lo cierto es que tenemos que reprochar severamente la actitud y el uso desmesurado de la fuerza, el abuso policial, esta suerte de terrorismo de Estado que se viene dando en algunos países cuando se trata de reprimir protestas sociales. Recordemos que estamos frente a al menos 2 años de movilización, año y medio diría yo,
desde ese octubre de 2019 que desata lo que algunos, nuestro invitado lo llama así, ya les voy a presentar a nuestro invitado lo llama así, el grito latinoamericano, otros lo llaman la primavera latinoamericana, pero lo cierto es que desde el 2019 hemos tenido distintos episodios de protesta social en varios países. Empezó con Ecuador, siguió con Colombia, en ese momento también Perú, recordemos lo que pasó en Chile, recordemos lo que pasó en Bolivia, y ahora, ¿no es cierto?, hemos recuperado, hemos vuelto a una situación de paro nacional en Colombia provocada por una reforma tributaria que como son las reformas tributarias del neoliberalismo, por eso nosotros sostenemos que el neoliberalismo es tan nefasto para nuestros países, porque el neoliberalismo parte del enfoque de privilegiar ya a los privilegiados y perjudicar a quienes están en peores condiciones económicas. Y en ese sentido, Colombia, como lo hizo el Ecuador de Lenín Moreno, con esa nefasta ley humanitaria que no fue sino una puñalada en la espalda para los trabajadores y las trabajadoras del país, en el caso de Colombia pensaron una reforma tributaria que gravaba con más fuerza hacia los segmentos bajos y de clase media y de alguna u otra manera casi simbólicamente solamente a los segmentos altos. Esto es una locura por varias razones. Es una locura porque a nivel mundial lo que se viene discutiendo más bien son los impuestos a las grandes riquezas. Es de importancia fundamental cómo se va a dar el financiamiento de la pospandemia. Es decir, si la pandemia termina, y esperemos que termine pronto, la gran pregunta es cómo se va a dar ese proceso de financiamiento para la reconstrucción de las economías de todos los países, porque prácticamente todos los países hemos estado afectados por la pandemia. ¿Cómo se va a dar esa recuperación? Y la pregunta de cajón es, ¿quién va a tener que aportar más en entregar recursos para que las economías se recuperen? Y si bien la lógica dice, y esto es lo que está pasando de sentido común en la mayoría de países del mundo, son los segmentos más ricos de nuestras poblaciones las que van a tener que contribuir un poco más, en casos como los gobiernos neoliberales de Duque, como el gobierno neoliberal de Moreno, deciden la lógica inversa, es decir, es una locura y un contrasentido total. Ellos pretenden pasarle la factura a los más pobres, Moreno le pasó la factura a los más pobres, facilitando el despido y haciendo de la precarización laboral una política de gobierno, y el caso de Duque buscó una reforma tributaria, insisto, gravando más, poniéndole el peso para costear la crisis provocada por la pandemia en los sectores de clase baja, en los sectores de clase media, y dejando sin topar evidentemente a sus verdaderos amigos, que son las grandes riquezas colombianas. Esto desató en toda Colombia, pero particularmente en la ciudad de Cali, al menos lo que ha sido lo más simbólico, un conjunto de protestas que, digamos, han puesto o le pusieron al gobierno ante la necesidad de retirar esa reforma tributaria. Llegaron a establecer mesas de diálogo, al menos la primera se dio entre el Comité del Paro Nacional y el gobierno colombiano este día domingo, no tuvo resultados. Así que hay un gran proceso de movilización que agrava, si ustedes quieren, la economía deteriorada de Colombia ya por la pandemia, pero sobre todo, y lo que es absolutamente reprochable, es esta violencia estatal para reprimir, entre comillas, a las manifestaciones, donde tenemos estos resultados. 50 personas muertas al datos del día domingo, 578 heridas, 524 personas desaparecidas. Insisto, esto es una locura. Colombia cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestra solidaridad, es un país hermano al que queremos mucho. Recuerden que el Ecuador fue por mucho tiempo y es por mucho tiempo un país receptor de la movilización humana, ¿no es cierto?, provocada por los episodios de violencia al interior de Colombia. Y aquí el Ecuador ha sido un país que históricamente ha dado refugio a la población colombiana que ha tenido que salir de su propia patria, expulsada por temas de violencia, así que tenemos una gran cercanía, gran afinidad y gran cariño por los colombianos y las colombianas, y en este sentido deseamos que Colombia restablezca su paz y su justicia y que tenga justicia social duradera. Hay mucho que conversar sobre estos elementos, pero no voy a abordar yo en este momento, sino con nuestro invitado, pero ¿qué está pasando en Colombia? ¿Cuáles son las causas? ¿El rol que juega el neoliberalismo en esto? ¿Qué pasó con el detenimiento, si ustedes quieren, del proceso de paz que había iniciado Juan Manuel Santos y que ha sido detenido por Duque? ¿Se cumplieron o no se cumplieron las ofertas que se habían hecho en 2019 para levantar las movilizaciones de esa fecha? Todo esto vamos a conversar aquí en Frecuencia Política porque hoy el protagonista es Colombia. Pero si la protagonista es la hermana República de Colombia, una segunda república hermana por la que debemos comentar es por la hermana
chilena, por la hermana República de Chile. Y lo que está pasando en Chile, o al menos lo que pasó el día domingo, es que se votó por una cosa que va a ser absolutamente importante, absolutamente fundamental y trascendental para la vida de los y las chilenas. Tiene que ver con generar por fin una democracia, una constitución, perdón, en democracia y para la democracia. Se va a enterrar la constitución pinochetista y los chilenos y las chilenas podrán, digamos, redactar su propia constitución para que esa constitución, que seguramente va a ser de total avanzada, recupere lo mejor de la discusión sociopolítica actual, digamos, una adecuada estructuración del Estado, se aleje, esperamos, y eso yo creo que va a ser muy probable de que suceda, se aleje de la ortodoxia de la economía de mercado, y adopte, ¿no es cierto?, un modelo más solidario, de economía más solidaria, que entiendo es lo que esperan y esperan los chilenos. Recordemos que en Chile, Chile de los años 80 se había convertido en el famoso mejor alumno del recetario neoliberal, ¿no es cierto?, sobre todo ese recetario que empieza a aparecer en América Latina desde el año 89 con el consenso de Washington, y los famosos Chicago Boys, esos economistas que fueron, digamos, formados en Estados Unidos en las escuelas ortodoxas y regresaron a hacer economía en Chile, le convirtió a Chile en el abanderado del neoliberalismo en América Latina. Ese abanderamiento le ha costado mucho a la sociedad chilena en el sentido de sí modernizar su economía, pero al mismo tiempo tener grandes injusticias sociales, y por eso es que Chile también en el 2019 dijo eso, no son 30 pesos, son 30 años, y busca una reforma política profunda, sustancial, de la ley que rige, digamos, de la ley suprema que rige a los chilenos, que es la Constitución, y tenemos mucha expectativa de que esa Constitución sea redactada no en beneficio de la dictadura que salía, sino en beneficio del pueblo chileno, para que, insisto, pueda tener una Constitución en democracia y para la democracia. El cúmulo de votos que han logrado los sectores progresistas y los asambleístas constituyentes independientes es lo más novedoso, la derecha queda reducida, así que tenemos expectativas de que se pueda tener una muy importante constitución en Chile, y así como la boliviana, la ecuatoriana fueron ejemplos desde el 2008, estoy seguro que ahora tomará la delantera la constitución chilena y tendremos mucho que aprender de ello. Y finalmente el Ecuador, mi querido Ecuador, que este fin de semana, eligió las autoridades de la Asamblea Nacional. Felicitación, evidentemente, a quienes han sido electos, particularmente a Guadalupe Llori, que ahora es presidenta de la Asamblea, pero nos deja un sinsabor increíble, increíble. De esto hablaremos en Frecuencia Política. Yo mismo haré una nota editorial al respecto que tiene que ser muy grande. Estoy escribiendo un artículo para una revista de afuera y espero compartirla aquí en Frecuencia Política con todos ustedes. Pero quiero comentar varias cosas de manera muy breve porque corre el tiempo, pero creo que esto es importante. Primero, es inconcebible que no se haya querido reconocer que la Revolución Ciudadana y Unión por la Esperanza fueron la bancada que más escaños sacó en la Asamblea Nacional, que inauguró sus actividades el 14 de mayo anterior. Somos 49 asambleístas de esta bancada, nos sigue Pachacutic con 27, llegamos casi al doble de lo que tiene Pachacutic, pero simplemente no se quiso que la Revolución Ciudadana presida la Asamblea Nacional. Una locura, es como si tuviéramos una carrera de atletismo y llega el primero, el segundo y el tercer atleta, pero el momento que yo armo el podio, al primero ni siquiera le quiero parar en el podio y le digo, si quieres, ándate al tercer lugar. Es decir, ese es el ambiente democrático que tienen en la Asamblea Nacional. Es inconcebible. Así que se buscó una mayoría, una suerte de cargamontón para que UNES, Unión por la Esperanza, no pueda tener la presidencia. Yo particularmente creo que cuando se recibió la segunda moción, nueva moción desde mi punto de vista, para que Henry Kronfle pueda ser presidente de la Asamblea, debió haberse tomado votación. Pierina Correa, al mando de esa reunión, recibió un informe jurídico de que no podía. Ahí hay un debate, hemos visto a constitucionalistas que dicen que sí se podía, yo también soy partidario de que sí se podía, pero la Asamblea Nacional recomendó lo contrario, y esto modifica claramente el curso de la elección de la presidencia. Inmediatamente después, Guadalupe Llori pudo tener los votos en yo diría, momento de desesperación para que la Asamblea Nacional no se quedara sin autoridades. Y ahí el gobierno también me parece que termina de dispararse en los dos pies. En primer lugar, porque claramente pierde a su mejor aliado, que es el Partido Social Cristiano. Yo creo que ahora están muy deterioradas esas relaciones, y prácticamente entrega
la presidencia de la Asamblea Nacional, a quien desde el minuto cero de victoria de Lazo le estuvo anticipando que si de alguna u otra manera no cumplía sus expectativas, desde el cuarto mes estarían haciendo movilizaciones, ¿no es cierto?, para terminar con su mandato. Creo que es un error garrafal también el que ha cometido el gobierno. Yo lo comentaré esto seguramente en una próxima entrega de Frecuencia Política, también evidentemente en mis redes sociales esta semana, pero creo que así se avisora el panorama. Insisto, mucho que comentar. Creo que para algunos sectores, ¿no es cierto?, gran chuchaqui, porque esto, digo, final. Cuando se advertía un acuerdo, y también me referiré a esto en mis redes sociales, cuando se advertía un acuerdo de la Revolución Ciudadana con el bloque de gobierno, se tildó de todo, de que cómo se va a juntar con los mafiosos, de qué es lo que está pasando, lo que fuera. Pero cuando son otros sectores que no son la Revolución Ciudadana, sí dicen, esto es una muestra democrática de que el país avanza. Qué doble discurso que vivimos en este país, es increíble, pero a eso estamos sometidos. Me corre el tiempo, por lo tanto, no puedo avanzar más con este comentario. Insisto, lo podré hacer, extender algunos de ellos en mis redes sociales. Y finalmente, debo decirles dos cosas rapiditas. La primera es que Belén, al no estar aquí, estar de vacaciones, no hará frecuencia, pues no hará el minuto de esa frecuencia política, y presentarles a quién estará con nosotros en nuestro segmento Dialogando con. Él es, y digo que es un invitado de lujo, Ernesto Samper Pizano. Él es bogotano, es abogado, economista, político colombiano, ha ocupado varios cargos en su carrera política, ha sido concejal por Bogotá, ha sido senador y diputado por Cundinamarca, ha sido embajador de Colombia en España, ha sido ministro de Desarrollo y finalmente presidente de la República de Colombia entre el año 1994 y 1998. Y es adoptado por nosotros los quiteños también como un quiteño, como un huésped honorario para los quiteños, porque estuvo viviendo aquí cuando fue secretario general de UNASUR. Así que vamos a conversar con el querido Ernesto Samper, para nosotros un amigo, un expresidente, evidentemente faltaba más, y un invitado de lujo para Frecuencia Política. No me extiendo más. Conmigo seguimos en Frecuencia Política con nuestro invitado Ernesto Samper Pizano y al final nos despediremos para vernos el próximo miércoles. Pero lo más importante, continúe con nosotros que tenemos un invitado de lujo. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Gracias por permanecer con nosotros aquí en Frecuencia Política. Ya le habíamos dicho que en nuestro evento Dialogando con nos hemos vestido de gala para poder entrevistar, y para nosotros es un privilegio poder entrevistar a Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República Colombiana, nuestra hermana vecina del norte, expresidente también de la Unión de Naciones Sudamericanas, de UNASUR, y sobre todo querido amigo del Ecuador, querido amigo de Latinoamérica, miembro del Grupo de Puebla. Pero insisto, sobre todo un querido amigo del Ecuador y de esta casa. Así que, presidente, gracias por atender nuestra invitación. Estamos muy gratos de que lo hayas podido hacer. Un abrazo, presidente. ¿Cómo estás? Bien, Pavel, muchísimo gusto. Encantado de estar aquí en este espacio tan importante. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás ahora, presidente? ¿Volviste a la residencia en Colombia o no? Sí, estoy nuevamente en Colombia desde que dejé lo de UNASUR. Importantes. El primero, el tema de la paz en Colombia y los acuerdos, la continuación de los acuerdos de paz que en este momento están en modo avión por cuenta de este gobierno. Y en segundo lugar, el tema de América Latina. Estoy muy consagrado al Grupo de Puebla, que es un ejercicio muy interesante de reagrupación de las fuerzas progresistas de la región. Te voy a hacer una pregunta que te va a comprometer, pero respóndeme la verdad, presidente. ¿Extrañas Quito o no extrañas Quito? Uy, muchísimo, muchísimo. Pasé unos, bueno, no sé, días intensos, porque realmente esos 3 años fueron 3 años dedicados a la construcción de región, la sede, que era una sede inmejorable en la mitad del mundo, la gente de Ecuador adorable, conocí todo el país. Sí, por supuesto, pero te puedo confesar que tengo por lo menos 5 razones para asegurarte que no voy a volver a salir por ahora del país, que son los 5 nietos a los cuales estoy dedicado como hobby, ya haciendo de abuelo, después de haber tenido
abandonados a los hijos durante toda la época en que ejercía el poder. Claro, es así. Yo también cuando tengo alguna cosa sobre la cual peso más lo familiar, también suelo decir, tengo dos razones y doy el nombre de mis dos hijos porque eso siento que es así. ¿Qué es lo que más extrañas de Ecuador o de Quito o de aquí del país, presidente? Bueno, en general de Ecuador el trabajo en esa sede de la mitad del mundo, pues logramos asomarnos a lo que sigue siendo todavía un sueño, y es que Quito sea la capital de la integración latinoamericana. Extraño, por supuesto, la gente, pues, y las cosas mundanas, los ceviches, los paisajes, los volcanes, los nevados, los paseos por el parque central y los recorridos, poder uno ir del Amazonas, desayunarse en el Amazonas y cenar, es algo que no hay con qué describirlo. Efectivamente, presidente. Entrando al terreno ya un poco más serio, ¿qué sentiste cuando escuchaste a Moreno traicionar no solamente a su país, sino traicionar un sueño latinoamericano? Al final era un lujo y, digamos, y queremos rescatar ese lujo de que Quito se convierta en la capital de Sudamérica, de que Quito sea la sede de UNASUR. Tú has dicho además con una visión de futuro, una sede de primera, porque se merecía, evidentemente las naciones de Sudamérica se merecen tener una sede en la que terminaba siendo la capital ejecutiva, administrativa, digamos así, de UNASUR. ¿Qué sentiste? ¿Cómo dimensionaste? ¿De qué gravedad es esta traición de Moreno respecto al sueño latinoamericano, presidente? Bueno, es una traición inaudita, porque de alguna manera si Moreno viniera de otra parte, pues uno diría, bueno, llegó marcado, pero él se crió de alguna manera en nuestro movimiento regional, en la concepción hemisférica que se quiso plasmar en UNASUR. UNASUR de alguna manera terminó convertida su sede en siendo un símbolo de referencia a esa revolución de la autoestima en que consistió la revolución de Rafael Correa para Ecuador. Correa le devolvió la autoestima a los ecuatorianos. Cuando yo era presidente antes de llegar Correa, pues los ecuatorianos pasaban la escudilla, pedían que les dieran tratamientos favorables, que les prestaran para hacer una carreterita, que querían sacar a su gente a estudiar a Colombia. Y lo que yo viví en Ecuador fue una verdadera revolución en el sentido constructivo de la palabra. Por eso entre más se piensa uno de la traición de Lenin a estos principios, a estas propuestas de la revolución ciudadana para América Latina, de construir ciudadanía, de construir infraestructura, de comportarnos como región. Fíjate que ahora yo he pensado, por ejemplo, en este episodio de las vacunas y el episodio de la pandemia, cómo hubiera sido importante el Instituto de Salud de UNASUR, que funcionaba en Río de Janeiro bajo el auspicio de la Fundación Fiocruz, que es una de las organizaciones más serias en materia de investigación de salud. Ese instituto, en el cual estuvo una ecuatoriana que era Karim Vance, es ministra de Salud del gobierno Correa, pues alcanzó a desarrollar teorías y programas para manejar epidemias como el chikungunya, el ébola, el Zika, programas de compra de medicamentos que nos hubieran servido muchísimo para hacer un diseño de adquisición de vacunas que hoy día nos están haciendo falta. Es decir, era toda una realidad sobre la que estábamos trabajando. El Consejo de Suramericano de Defensa, que evitó que se pusieran en Colombia las bases militares que hubieran desatado una guerra de la cual todavía no habríamos salido. Los sistemas, las propuestas en materia de conectividad, lo que estábamos trabajando en materia de ciudadanía, tú mismo que conociste directamente muchos de esos programas. O sea, es la traición, no es una traición, es una traición que tiene mucho afectivo, porque queríamos esos temas, queremos ese proyecto de región, lo estamos necesitando, y realmente una persona de fuego amigo destruyó ese símbolo para Quito y para Ecuador. Es muy, muy triste. Evidentemente, presidente, y señalas algunas cosas que tal vez no logramos dimensionar y que solo cuando pones estos ejemplos nos damos cuenta del nivel de gravedad de esa traición.
No es lo mismo, presidente, cuando Colombia va y compra, por ejemplo, medicamentos o vacunas solo, que si eventualmente se unen, ¿no es cierto?, con varios países de Sudamérica y son estos países los que podemos, digamos, hacer el proceso de negociación de las vacunas para que no esté pasando lo que hoy pasa. Hay países, ¿no es cierto?, que están concentrando más vacunas que las que su propia población necesita. Ya vemos países, ¿no es cierto?, que estamos mendigando literalmente las vacunas para COVID. No es lo mismo cuando tenemos regulaciones compartidas, ¿no es cierto?, porque si yo bajo mucho las regulaciones, o si yo subo mucho las regulaciones, pero si Perú las baja mucho, terminamos teniendo competencia desleal entre los países. Así que esta posibilidad de trabajar juntos, integrados, presidente, es una traición tremenda. Voy a volver sobre estos elementos porque también has dicho una cosa muy importante y es esta revolución en términos positivos que vivió Ecuador y que la vivió en medio de lo que yo llamo una década larga entre el 2000 y el 2015, donde tú conoces, presidente, datos de Naciones Unidas nos hablan de grandes, digamos, millones de personas que superaron la pobreza, elevación de la cantidad de clase media en nuestros países, mejorar la capacidad de consumo, disminución entre el 10% más rico y el 10% menos rico de las brechas sociales, ¿no es cierto?, y de la inequidad. Pero para volver a eso, porque voy a pensar si es que esto está detrás de los temas de Colombia, te saco del terreno UNASUR, presidente, no te podía no aprovechar ahí al ser expresidente de UNASUR, y te llevo a la otra y seguramente a la principal pasión que tienes, tu país, pensar Colombia, decías pensar Colombia, pensar Latinoamérica. Presidente, para los ecuatorianos que tanto queremos a nuestros hermanos y nuestras hermanas colombianas y que estamos entre tristes, horrorizados y algo también expectantes de lo que pueda pasar, ojalá, digamos, para que Colombia pueda sembrar mayor justicia social. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo en Colombia, presidente? Mira, la verdad es que el gobierno, el presidente Duque presentó una propuesta de reforma tributaria en la cual, de una manera absolutamente insólita, pretendía trasladarle a la clase media, que es la que más ha sufrido con la pandemia, con el desempleo, la desalarización, la flexibilización laboral, todos estos virus neoliberales con los cuales se pretendió atacar la pandemia, pretendía recargar sobre ellos el costo fiscal de la recuperación económica que le estaba ofreciendo a estas mismas clases. La pregunta ética de fondo después de la pandemia es quién debe pagar los costos sociales de la pandemia. Y por supuesto que la respuesta tiene que ser en ningún caso la clase media. Esa clase media entonces, cuando vio que le estaban subiendo el IVA, inclusive sobre servicios que resultaban absolutamente grotescos, como por ejemplo los servicios funerarios, los servicios públicos del Internet, que es el que estaban utilizando para poder salir adelante con sus familias. Es decir, toda una propuesta, un paquete tributario ampliando la base de contribuyentes, pues se sintió traicionada por Duque y en ese momento se produjo la explosión social que hoy día estamos viviendo. Ahora, la reforma tributaria, a pesar de que ya la retiraron y todo eso, fue el elemento detonante de cosas mucho más profundas, que yo sintetizaría en tres que podemos, si quieres, después profundizar sobre ellas. La primera, un paro que hubo en el 2019 con unas dimensiones no tan grandes como lo que estamos viviendo hoy día, pero un paro de los estudiantes en medio de esto que yo he llamado el grito latinoamericano, que fue ese año de 2019 cuando los jóvenes se salieron a la calle en una especie de primavera latinoamericana, yo lo he llamado grito latinoamericano, estaban los chilenos protestando hasta tener la nueva constitución que hoy parece que fue confirmado que va a tener una mayoría de gente independiente en la constituyente que la va a lanzar. También hubo revueltas en el Perú, en Ecuador con el tema de la gasolina, también hubo protestas. También escuchamos las protestas en México, en Argentina y en Colombia. Los jóvenes también se lanzaron a pedir unos mayores recursos para la educación pública. Se sentían inseguros, que es la sensación que tienen los jóvenes, inseguros del presente con el desempleo, con la inseguridad, con la falta de educación e inseguros del futuro, porque les anticipamos del futuro. Ya el futuro es ya, no es mañana. La inteligencia artificial ya es un desafío
a la brecha digital, ya tenemos el tema del cambio climático. Entonces, esa revolución que se produjo de juventudes terminó con unos acuerdos del gobierno que no se cumplieron, no se cumplieron. El primer factor. El segundo factor, pues la misma pandemia llevó a aumentar los niveles de pobreza en Colombia del 36% al 42%. Los niveles de desempleo se subieron al 23%, de los cuales el doble era desempleo de jóvenes y de mujeres. Todo el tema, nosotros tenemos unos altísimos niveles de contagio y somos el tercer país en muertes respecto a 100.000 habitantes. O sea, estamos en el epicentro de la pandemia, estando América Latina en el epicentro de la pandemia global, porque somos el 8% de la población del mundo, pero tenemos el 30% de los contagios. Entonces, ese efecto también psicológico de la pandemia, del encierro, de personas que el 46% no tenía internet, pero tenían que vivir de la telemedicina, de la teleeducación, del teletrabajo, sin estar conectados, ese sector informal, pues fue una segunda explosión que se produjo cuando se pasó la reforma tributaria. Y la tercera, que es de más largo aliento, pero ha pegado muchísimo en Colombia, es los altos niveles de incumplimiento del gobierno del presidente Duque respecto a los acuerdos de paz que se hicieron en La Habana, empezando por la no reactivación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que se suponía que era el paso consiguiente después de haber firmado estos acuerdos de La Habana. Ahora, aunque hay hechos de paz que no se pueden negar en Colombia, como la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil de más de 13.000 combatientes de las FARC, que de alguna manera dejaron 280 municipios en los cuales tenía una presencia armada, y hay una justicia transicional que nos está sirviendo para pasar del conflicto al posconflicto. A pesar de que todo eso es una realidad, lo cierto es que el gobierno abandonó los compromisos más sensibles de los acuerdos de paz. Concretamente, el tema de tierras, no se ha entregado un solo centímetro de tierra, no existe el compromiso del catastro, no se ha cumplido. El tema de víctimas, la reparación de las víctimas no llega al 20% de ellas. Había un compromiso para que hubiera unas curules para las víctimas que no se cumplió. Y finalmente el tema de la sustitución social de cultivos, que fue lo que se acordó en La Habana para los cultivos ilícitos, de tal manera que esas 180.000 familias que vivían o viven de la coca especialmente, pudieran sustituir de una manera voluntaria y pacífica sus cultivos, y no como se propone el gobierno de Duque a través de erradicación militar y de fumigación de cultivos. Esos tres factores, incumplimiento de los compromisos de paz de La Habana, incluida la no negociación con el ELN, el tema de la pandemia y su impacto social sobre las cifras más elementales de la pobreza, del desempleo, y el tema de los incumplimientos de los acuerdos del 2019, son los factores de fondo que han producido esta explosión social, porque ha sido una explosión social de la cual podemos hablar. Bueno, ya se dan cuenta ustedes de lo interesante que es escuchar a el expresidente de Colombia, al expresidente de UNASUR, pero sobre todo a un gran amigo y una persona tan querida aquí en el Ecuador como Ernesto Samper Pizano. Nos has dado tres elementos, presidente, que podrían estar detrás de las explicaciones. Vamos a volver a ellos después de nuestro pequeño corte, pero bien lo decías, el incumplimiento de lo que se resolvió para frenar las movilizaciones de 2019 en Colombia. Vamos a topar también ese tema. Sí. Yo creo que, presidente, aquí sí entramos en competencia. Lastimosamente entramos en competencia, pero Colombia y Ecuador, los países que peor están manejando la pandemia, por eso se pelean los primeros puestos en, digamos, contagios, en falta de preparación, digamos, para enfrentar la pandemia, muertes en exceso en nuestro caso, y esta me parece que es una traición también a
digamos, Latinoamérica y particularmente, ¿no es cierto?, al corazón de lo más importante que seguramente busca gran parte de los colombianos y no su totalidad. Cuando no digo su totalidad, justamente es porque estoy pensando en el gobierno y es la continuación de los diálogos de paz, de esa paz tan preciada, tan anhelada en Colombia. Hago una corta pausa para volver con nuestro personaje de lujo, Ernesto Samper Pizano, conversando con nosotros en Frecuencia Política. Retomamos nuestro diálogo con Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, expresidente de UNASUR, un personaje de lujo conversando con nosotros. Presidente, quiero cerrar la última parte descriptiva con los datos. Espero que estén equivocados los datos, porque me he quedado horrorizado de ver también lo que vi el día de ayer, aunque nosotros ya tenemos algo de también una foto parecida a esta, parecida de penosa, aunque no tan penosa como la que tuvimos en octubre del 2019. Pero me refiero a esto, presidente. Veía datos al día de ayer que 50 personas muertas, 578 heridos, 1.400 detenidos. En el caso ecuatoriano, los detenidos del 80% no tenían ninguna razón para estar detenidos. Pero esto me asombra, presidente. 524 personas están desaparecidas en este momento. Es decir, la represión brutal que hemos visto en algunos episodios, efectivamente está el presidente. ¿Qué está pasando en América Latina ahí también y en Colombia? Porque si tú te fijas, digamos, hay una suerte como de disfraz democrático, pero que en elementos de control de la seguridad empiezan a operar de manera recontra autoritaria. Estoy pensando en el Chile del 2019, en el Ecuador del 2019, la Bolivia del 2019, la misma Colombia del 2019 y ahora Colombia del 2021, esa brutalidad en las fuerzas de control del orden social, presidente. Bueno, aquí tendríamos que hacer una nueva distinción, porque esta explosión social no se está produciendo solamente en un escenario, digamos, como podría ser la capital. No se olviden ustedes que Colombia es un país de ciudades. Tenemos más de 32 ciudades intermedias con más de 600,000 habitantes. Entonces, lo que estamos asistiendo es a tres escenarios distintos. Un escenario que es el escenario que podríamos llamar del paro nacional, que es la convergencia de organizaciones sociales, sindicatos, transportistas, de alguna manera indígenas organizados, campesinos, que están en una protesta que podríamos llamar tradicional, buscando que se abra con razón una mesa de negociación. También tenemos un segundo escenario, que es un escenario que no habíamos visto en Colombia, de movilización social masiva, especialmente de estudiantes y de jóvenes. Aquí el tema de la juventud es un tema realmente complicado por las cifras de desempleo, por los niveles de la poca educación, por la propia pandemia. Hay una especie de desencanto general de los jóvenes con la sociedad. Se sienten inseguros, se están haciendo sus reclamaciones, en muchos casos acompañada con símbolos de identidad, con música, con arte, con grafitis. Es decir, es una movilización que no se conocía acá. Y en tercer lugar está el tema más complicado de los bloqueos, a través de los cuales grupos muy, muy caracterizados y muy puntuales están trancando la movilidad, y es allí donde se están produciendo manifestaciones de violencia armada que van desde la respuesta excesiva de la policía a las manifestaciones, a los bloqueos, a estos movimientos insulares de protesta, hasta gente que está involucrada como desarrollo del conflicto armado colombiano. Ahí puede haber elementos de la izquierda o de la derecha, yo diría que principalmente de la derecha, que están interesados en crear situaciones de conflictividad y de desestabilización por razones políticas. Y esto es lo que obliga a entender y a manejar el tema en distintos escenarios, como un circo de tres escenarios en los cuales están ocurriendo temas distintos.
el gobierno hasta el momento no ha entendido cuál es el mensaje que se le está mandando, ni desde el lado de las reivindicaciones del paro, que es su pliego de exigencias, ni mucho menos los mensajes de reconocimiento que está lanzando la juventud. Y creo que el tema de las protestas en sí, de los bloqueos, se está tratando de manejar por quienes estamos a favor del diálogo a través de unos corredores humanitarios que permitan el paso por lo menos de alimentos, de medicamentos, de vacunas y aún de la propia gente que tiene o que quiere trabajar. Estos corredores humanitarios ya de alguna manera fueron asimilados, pero tenemos todavía una confrontación armada ahí adentro, que yo tengo la interpretación de que aquí esto es una especie de preaviso de lo que podría ser el resultado de la polarización ideológica que se está viviendo en Colombia como en Ecuador y en todas partes de América Latina, que es una estrategia de la derecha para llevar a un cambio de enfrentamiento pasional, emocional, sin que haya lugar a alternativas, para llevar a esos campos la confrontación política, que es lo que más le interesaría a personas como Uribe, por ejemplo, que haya una confrontación, una reproducción del conflicto que llevara a pedir una más mano dura, más de la que hasta el momento tenemos en Colombia. Presidente, has dicho varias cosas muy interesantes y quiero retomar tres. No sé si va a tener tiempo para retomar las tres, pero me parecen muy importantes. Y tal vez pongo las tres para que, al menos dos, para que tú las desarrolles como quisieras, presidente. Pero tú dices grito latinoamericano, efectivamente, ¿no es cierto? Desde el 2009 se nota un grito latinoamericano. Este grito latinoamericano, presidente, está poniendo nuevos protagonistas en escena. Si piensas antes, digamos, tenías evidentemente a los sindicatos, tenías, ¿no es cierto?, para el caso ecuatoriano, para el colombiano también algunos antecedentes, ¿no es cierto?, movimiento indígena, pero ahora son mucho jóvenes y mujeres los nuevos protagonistas, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahí? Es decir, se están frustrando tanto las expectativas que aparecen estos nuevos protagonismos en escena. Y la segunda, presidente, que me parece muy importante, cuando uno no ve más allá de lo que está pasando en el Ecuador, cree que la polarización solamente se da en el Ecuador. Déjame decirte que nosotros acabamos de elegir autoridades en la Asamblea Nacional y cuando se hablaba de que nosotros, la Revolución Ciudadana, podría llegar a un acuerdo legislativo, se empezó, presidente, a posicionar a través de los medios una estrategia de odio y de polarización increíble. Es decir, cualquiera que pacte con el gobierno es un actor democrático. Si al gobierno se le ocurre conversar con nosotros, los titulares directamente hablan cómo conversar con esa mafia o lo que fuera. Es decir, esta estrategia, y veía hace poco, presidente, en estas plataformas de streaming, un reportaje sobre las últimas también elecciones en Estados Unidos. La polarización, esta lógica de que los adversarios políticos dejemos de vernos como adversarios y pretendan que nos veamos como enemigos, está también presente en Colombia. Estas dos cosas, presidente, los nuevos protagonistas, hombres, mujeres jóvenes, y serán tal vez ellos víctimas también de esta suerte de polarización para que se vea a los sectores progresistas, a quienes están reclamando, como una suerte de enemigos sociales. Sí, sin duda, yo diría que el único virus que le compite al COVID-19 es el virus de la polarización ideológica, que se ha tomado lamentablemente los gobiernos de derecha y está en este momento haciendo estragos a través de distintas formas de populismo de derecha, como por ejemplo el populismo punitivo, el tratar de solucionar todas las conductas antisociales con cárcel, con penas, con aumento de penas, es decir, encarcelando a todo el mundo. También como desarrollo de este virus de polarización está el uso excesivo de la fuerza, y en el caso concreto de América Latina, como estamos en época de pandemias, que son épocas de excepción en muchos países, se ha utilizado estas facultades excepcionales que tienen los gobiernos para impedir la movilidad, la libre expresión y aún el comportamiento libre de los congresos, que están sometidos a una virtualidad
que de alguna manera los constriñe a que no puedan ejercer válidamente, por ejemplo, la oposición. También está el populismo fiscal, que es el de ponerle más impuestos a los de abajo para, en teoría, quitarle impuestos a los de arriba y que esto genere espacios que no se han visto. En fin, es una nueva forma de entender el ejercicio de la derecha, en el cual aparecen figuras que van desde Trump hasta Bolsonaro, también en el caso de Ecuador, y aquí en Colombia también tiene sus manifestaciones. Esa polarización ideológica es la que les permite a ellos apelar al miedo como una estrategia para reclutar gente, apelar a las pasiones como una forma de enfrentamiento. Es un tema muy complejo, muy complicado y muy delicado porque prácticamente acaba con la democracia como juego de alternativas. Aquí lo que hay no son alternativas, sino enemigos. Entonces cada quien escoge su enemigo y vota contra su enemigo, no vota a favor de los amigos, sino en contra de los enemigos. Ese es el tema de la polarización ideológica. Además, con otro ingrediente, presidente, sobre todo que lo van a sentir ustedes y ya lo sintieron. Esta muletilla, ¿no es cierto?, que, digamos, todo gobierno progresista y en todo lado, ¿no es cierto?, que la venezolanización, que el tema, ¿no es cierto?, de ya vienen el fantasma y los enemigos del socialismo del siglo XXI, es decir, presidente, que lo aparece en todo lado, ¿no? Las opciones que aparecen más de izquierda buscan ser satanizadas de esa forma, pero con otra utilización perversa, presidente. Todos, absolutamente todos estamos en contra de la corrupción y a favor de una administración pública transparente. Pero, presidente, lo que está pasando también, no sé si sucede también en Colombia, en Argentina fue claro, en Bolivia fue claro, en Ecuador es absolutamente claro, en Brasil fue claro, la utilización perversa del discurso de la corrupción para, ¿no es cierto?, endilgar supuestamente de todos los problemas de la corrupción a los gobiernos progresistas, pero esta en realidad es más bien una estrategia política, ¿no es cierto?, de las derechas y los sectores conservadores. ¿En Colombia se siente lo mismo, presidente, o no? Eso tiene una explicación, Pavel, y es que digamos que hay dos ejes articuladores de la política en América Latina: el eje social y el eje moral. El eje moral divide el mundo entre buenos y malos y le da a unas personas el derecho de escoger quiénes son buenos y quiénes son malos. Y esas personas son los dueños de los medios de comunicación. Y el eje social, que divide el mundo entre pobres y ricos y plantea unas alternativas para sacar a los pobres de la pobreza, que compromete el bienestar de los ricos, porque la forma de financiar eso es precisamente a través de los impuestos. Eso es lo que ha conseguido que la corrupción se vuelva un problema de la izquierda. Cuando si uno mira correctamente de dónde nace la corrupción viene desde el momento en que el modelo neoliberal metió el mercado dentro del Estado y el Estado comenzó a tomar todas sus decisiones teniendo en cuenta factores como el precio, el costo, y no factores de carácter cualitativo como los beneficios sociales. ¿Me explico? Entonces, hoy día sí. El Estado lo manejan como un mercado. Ahí las opciones que se juegan no son opciones cualitativas. Por ejemplo, si le sirve más a Guayaquil tener un puente porque al construirlo se utiliza más mano de obra o porque puede redistribuir el ingreso, no. Es el que ofrezca hacer el puente por el menor valor, por el menor precio. Y eso ahí es donde comienza a traficar, las políticas públicas se vuelven un negocio. Y en ese negocio es donde florece la corrupción. O sea que si alguien pudiera ser responsable de la corrupción, sería precisamente la derecha, que introdujo el concepto de mercado dentro del Estado y que maneja los negocios del Estado como si fueran negocios privados. Presidente, voy a otro tema, también parte de lo mismo, pero que lo topaste. El responsable termina siendo siempre, al menos en América Latina, o el 90% de las veces, el mismo sujeto, digamos así, el neoliberalismo o los gobiernos neoliberales. En Ecuador, no sé si lo conocías,
pero el Ecuador en el momento más duro de la pandemia, cuando Guayaquil se convertía, si tú quieres, en, digamos, el escenario más fatal de la premodernidad, la gente muriendo en la calle, muriendo en sus hogares, un gobierno indolente tirándoles un cartón para que entierren a sus muertos, ese mismo momento pagando 2.000 millones, diciéndole a la gente que no había plata, pero pagando 2.000 millones de dólares de deuda adelantada a dos bancos, después pusieron una ley que le llamaron ley humanitaria, presidente, que lo que buscó claramente es la precarización laboral. Y hoy en Colombia vuelve a suceder lo mismo, una reforma tributaria que lejos de cargar el costo, si quieres, de la pandemia, de la crisis que está generando sobre quienes más tienen, porque incluso en este momento ha habido sectores que se han enriquecido aún más, carga la reforma tributaria sobre quienes más bien deberían tener un conjunto de alivios y de soportes estatales. ¿El neoliberalismo sigue siendo el generador de otra pandemia, presidente, que es la pandemia de la pobreza? Sí, es decir, aquí lo que hay es la segunda gran pregunta de la pandemia. Es cómo se va a financiar la pospandemia. Y hay unos que piensan que la pospandemia se debe financiar con impuestos, como sucedió aquí en Colombia, que se le ponen a las víctimas de la pandemia. Yo pienso que aquí lo que tenemos es que explorar unas fórmulas distintas de financiación de lo que viene. ¿Cuánto nos cuesta lo que viene? En América Latina, el 10%, entre el 10 y el 12% del PIB para recuperar el tejido económico en los próximos 5 años. Y nos toca hacer una inversión para recuperar el tiempo que perdimos en materia social, que son alrededor de 10 o 12 años. Cuando tú mencionabas los logros sociales del gobierno Correa, esos logros se produjeron entre el 2004 y el 2014, más o menos, que fue la década en la cual con programas de focalización, con programas de inversión social, conseguimos sacar 180 millones de personas de la pobreza. De esos 180 millones ya hay 100 que volvieron a ser pobres con la pandemia. Por eso hay que hablar de emisión del Banco Central para préstamos de largo plazo al gobierno. Hay que hablar de refinanciación de la deuda externa con los organismos multilaterales, no salir a pagar con el pan de los pobres la cuota del Fondo Monetario para quedar bien simplemente con la comunidad internacional. Hay que dejar de lado las casandras, que son estas compañías calificadoras de riesgo que descalifican los países como si se tratara pues de personas o de esclavos. Entonces, tenemos que encontrar otras formas de financiación que sean no necesarias ante las tributarias. Y si se quieren las tributarias, bueno, una reforma tributaria para que paguen los que se enriquecieron con la pandemia, que paguen las compañías farmacéuticas, que paguen el sistema financiero, que sean ellos los que paguen los costos de la pospandemia. Pero ese debate aquí en Colombia no se ha dado. Y yo creo que también nosotros tenemos alguna responsabilidad, Pavel, porque hablamos muchísimo del modelo neoliberal y todos sabemos que el modelo neoliberal no funcionó y fue un fracaso, pero tenemos que ofrecer un nuevo modelo nosotros. Y yo creo que ese es un modelo solidario, un modelo solidario en el cual la política económica no esté subordinando la política social, en el cual hay una nueva arquitectura financiera regional, en el cual se implementen cadenas de valor, pero incluyentes, en fin, toda una serie de propuestas que son las que estamos trabajando en el Grupo de Puebla. Tenemos 3 minutos para liberar también a nuestro invitado. Él tiene algunos otros compromisos y nuestra entrevista está llegando a su fin. Algo de perspectiva, presidente, latinoamericana. Si quieres, te pedimos, por favor, que no dejes del Grupo de Puebla las miradas que tienen otros presidentes, expresidentes, ¿no es cierto?, que son latinoamericanistas de convicción. Es muy útil, digamos, para los procesos de integración regional. A nivel latinoamericano, a nivel de Colombia, Colombia está, digamos, en un escenario preelectoral prácticamente. ¿Cómo miras las cosas respecto a esos temas, presidente? Bueno, muy brevemente, y quiero terminar con una nota positiva, optimista. Yo creo que soplan vientos progresistas en la región. La elección de López Obrador en México, la elección de Alberto Fernández en la Argentina, el regreso de Bolivia a la democracia,
lo que sucedió este fin de semana en Chile, donde una mayoría de ciudadanos independientes se tomó la mayoría de la Constitución y ya no tendrá la derecha el poder de veto que quería ejercer sobre esa constituyente en su deseo de salir de una constitución pinochetista. Lo que se está librando en este momento en el Perú, lamentablemente no logramos coronar en Ecuador porque, y esa es una interpretación personal, esto terminó convertido en un plebiscito a favor o en contra de la revolución ciudadana, y creo que yo me sentiría muy bien de haber sacado la mitad del país a votar sin tener ninguna posibilidad de hablar con la gente, de que viera la gente a Correa, de que viniera Correa a Ecuador. Haber sacado la mitad del país me parece que es una hazaña. Y también creemos que las medidas que está tomando Biden apuntan en la dirección correcta. Medidas con los migrantes, con el cambio climático, medidas como la que propone para que la vacuna sea universal. Y en Colombia, para terminar con mi país, pues yo creo que aquí se está abriendo camino una polarización, pero al revés, Pavel. Ya no es poner a la gente a votar a favor, en contra del enemigo de Uribe, sino poner a la gente a votar en contra de Uribe a favor de una propuesta progresista que se abrirá camino más temprano que tarde, porque la gente, lo que sí tiene claro la gente en este país es que no quiere más guerra, no quiere más violencia, no quiere más maltrato económico, lo que quiere es que se continúen los acuerdos de paz, que la pandemia no la paguen las víctimas, sino las personas que se enriquecieron con ella, y que le cumplan a la juventud, que tiene derecho no solamente a ser conocida, sino reconocida a través de medidas concretas, como puede ser una renta básica, la matrícula gratuita para la educación superior, la distribución de las tierras para la juventud campesina, en fin, ya entraríamos en lo que es el pliego de reivindicaciones de la juventud, que es muy interesante aquí como en el resto de América Latina. Se los dije, un invitado de lujo. Él es Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, expresidente de UNASUR, amigo ecuatoriano. Y te decimos, presidente, que lo único que le decíamos, tú sabes cuánto queremos los ecuatorianos a nuestra hermana vecina República de Colombia. Tú sabes cuánto queremos a los colombianos y las colombianas. Este ha sido un país incluso que ha sido de acogida de aquellos que tuvieron que moverse, ¿no es cierto?, por los conflictos internos colombianos, y aquí siempre tendrán, ¿no es cierto?, las puertas abiertas, pero sobre todo los brazos y los corazones de los ecuatorianos y las ecuatorianas abiertas. Le deseamos a Colombia paz y justicia social duradera, presidente, y espero que los sectores progresistas pongan su grano de arena para que eso sea así. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, presidente. Muchas gracias, Pavel, lo mismo para ti y para todos tus televidentes. Muchísimas gracias por este espacio para hablar de tantas cosas tan comunes, y un saludo a todos los ecuatorianos. Los extraño. Muchísimas gracias. Él ha sido el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, un amigo, y te mandamos un abrazo fuerte, Ernesto, presidente. Ok, gracias. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.